Hablar de depresión, pues es un tema bastante, obviamente, escabroso, apasionante, de muchísima información que se puede recabar mediante muchas fuentes y no es difícil caer en pretensiones al tratar de abarcar la mayoría de información que uno pueda tener, pero trataremos de ser puntuales en lo que atañe para la tarde, ¿no? Entonces, se ha pedido de que se hable del trastorno depresivo debido a afección médica, como lo determina el DSM-5, ¿verdad? Eh, Se habla obviamente, de los 5 criterios establecidos. Voy a comenzar con eso. No hay una lámina establecida para ello, porque, disculpas del caso, no me di cuenta que en esta nueva presentación no iba incluida, pero la vamos a describir como tal. El criterio A, en el DSM-5, menciona un periodo importante y persistente de estado de ánimo deprimido. Si gusta, la deja ahí en esa parte introductoria. Correcto, gracias. Eh, Decíamos un periodo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades, las cuales van a estar predominando en este cuadro clínico. En el criterio B, que existen pruebas a partir de la historia clínica, de la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno que estamos tratando es la consecuencia fisiopatológica directa de otras afecciones médicas, como lo describió la licenciada López en su presentación de historia clínica. Pudimos darnos cuenta que la paciente ha estado presentando tiempo atrás, tiempo actual, múltiples afecciones médicas y por ende ha estado presentando muchas intervenciones por varias especialidades, con los consiguientes tratamientos médicos también. El criterio C nos habla que esta alteración no se explica mejor por otro trastorno mental a la cabeza con un trastorno adaptativo, como bien ella lo describía en los diagnósticos diferenciales que puede presentar ese tipo de problemas. El criterio 4 menciona que el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio, ¿verdad? Y por último, en el criterio E del DSM-5 se menciona que el trastorno causa un malestar clínicamente significativo con deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces, bajo esa concepción de criterios diagnósticos que el DSM-5 nos manda a observar en los pacientes, debemos de tener a consideración. Hoy sí podemos pasar la primera diapositiva, por favor. Ok. Como método de introducción, hablamos de que la depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y que en los últimos años esa prevalencia aún ha ido más y más en aumento, ¿no? Que es el motivo de consulta psiquiátrica en asistencia primaria más frecuente después de los trastornos adaptativos, evidenciándose es entre un 8 y un 10% de los casos, que se encuentran prevalencias del 10 al 14%, del 10 al 14% entre los pacientes hospitalizados por problemas médicos y del 9 al 16% entre pacientes ambulatorios. Ahora, si se valoraran únicamente síntomas depresivos, estas cantidades que anteriormente hemos descrito pudieran multiplicarse por 3 o por 4, especialmente en aquellos pacientes con enfermedades orgánicas crónicas, de los que la mitad sufren síntomas depresivos en su evolución, y entre un tercio a la mitad de ellos que no son reconocidos como tales síntomas entre los médicos y los psiquiatras, complicando el abordaje del problema. Pues esta ha sido la historia de siempre, ¿no? En su registro que se tiene acerca de los pacientes, o desgraciadamente en algunas ocasiones que no, sí se logran establecer los diagnósticos probablemente, pero a veces los tratamientos no son los adecuados. No son los adecuados en relación del tiempo de medicación o de la dosificación apropiada que puedan tener estos pacientes, lo cual hace de que haya
en muchas ocasiones mala utilización de medicamentos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pase la siguiente, por favor. Bien. Los cuadros depresivos se pueden relacionar con enfermedades médicas de varias maneras, ¿verdad? En primer lugar, se menciona de que la enfermedad médica puede ser la causa de la depresión, como puede describirse las depresiones secundarias o somatógenas. Incluso en algunas ocasiones la sintomatología depresiva precede a la somática. Uno de los ejemplos que podemos encontrar bajo ese primer punto es en la enfermedad de Huntington. Antes de que aparezcan procesos neurológicos, suele presentarse la sintomatología depresiva, pero casualmente a medida que la enfermedad de Huntington va avanzando, la sintomatología depresiva va en disminución, ¿verdad? El segundo punto es que la enfermedad médica facilite la aparición de depresión en alguien susceptible, como en un estrés, manifestado esto como un estrés psicosocial, como puede ocurrir muchas veces en los cuadros de diabetes o también en otras endocrinopatías como los problemas tiroideos a la cabeza. Un tercer punto es que ambos cuadros puedan coincidir, pero que no haya una relación entre sí, ¿verdad? O sea, que se hayan presentado ambos por azar, que haya desarrollado un problema médico del paciente y que por algún estrés psicosocial ajeno a la condición médica desarrolle el cuadro depresivo. Como cuarto punto, que el enfermo reaccione de manera desadaptativa con sintomatología depresiva a las limitaciones, pronósticos o síntomas de la enfermedad médica. Estos son los casos de aquellos cuadros crónicos que tienen muy mal pronóstico y en los cuales ese mal pronóstico o muchas veces la mala información o la desinformación que pueda tener el paciente puedan ayudar a que este proceso adaptativo no se pueda dar de manera adecuada. Y por último, se menciona que los síntomas depresivos estén producidos no por la enfermedad, sino por los tratamientos empleados para combatirla. Más adelante hay un cuadro en el cual se mencionan aquellos medicamentos que pueden ser génesis de depresión. En este caso, tendríamos que estar considerando las depresiones iatrogénicas. Siguiente, por favor. Bueno, se menciona que muchos síntomas depresivos pueden solaparse con los producidos por la enfermedad somática, lo que va a complicar el diagnóstico del tratamiento. Por ello es importante identificar aquellos síntomas depresivos en pacientes médicos que son susceptibles de ser tratados con seguridad con los nuevos antidepresivos u otros, o no tan nuevos, podría llamarse también. Pero también es muy importante no malinterpretar o ignorar síntomas propios de una patología orgánica más o menos grave, ya que en estos casos no solo responderán al tratamiento antidepresivo, sino que se retrasará también el tratamiento efectivo de la enfermedad somática. Por ende, la importancia del problema aumenta si además tenemos en cuenta que aquellos pacientes médicos de los que aparece un síndrome depresivo, la morbimortalidad aumenta de manera notoria. Y por otra parte, la depresión desmotiva al paciente y afecta el cumplimiento de los planes terapéuticos. Y ese es el dolor de cabeza que tenemos en nuestros hospitales, principalmente en aquellos pacientes de psiquiatría de enlace, en los cuales hay recurrencia de problemas, ya sea en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos, que los médicos internistas hacen una serie de cambios en antihipertensivos, en antidiabéticos, hacer combinación de estos, pasarlos hacia insulina, porque la presencia de este cuadro depresivo, llevando a la desmotivación del paciente, hace de que la adherencia a tratamientos o la eficacia que estos puedan tener, entonces se ve afectada, ¿verdad? Bueno, pase a la siguiente. Sintomatología. Bueno, que los cuadros depresivos primarios asocian a síntomas psicológicos como tristeza, disforia, la falta de interés o capacidad de placer o disfrute,
aquellos sentimientos de inutilidad, culpa, estorbo, pensamientos de muerte que pueden llegar a ser de suicidio, presencia de síntomas somáticos como pérdida de peso sin hacer dietas, aumento del mismo por hiperfagia, insomnio, hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotor, falta de o pérdida de energía o disminución de la capacidad de concentración. Esto ya lo hemos, ya se describe en la mayoría de cuadros afectivos, ¿no? Y en los cuales, como mencionaba el criterio A del DSM-5, pueden englobarse en ese criterio A todos esos síntomas que acabamos de mencionar anteriormente. Siguiente. Que la dificultad para expresar estados afectivos hace que un grupo de pacientes deprimidos exprese con mayor frecuencia e intensidad sintomatología somática que afectiva. Y sin embargo, padecen cuadros depresivos primarios, los cuales son denominados depresiones enmascaradas. El caso típico del paciente que hasta se extraña cuando es enviado hacia las consultas, ya sea psicológicas o psiquiátricas, por el médico internista, ¿verdad? Porque lo que más llega quejándose probablemente es por una cefalea, probablemente es por que de repente haya presentado parestesias o parecias, y entonces le parece hasta raro que hayan considerado enviarlo con salud mental, ¿no? Entonces es nuestra labor, en el caso que hayan depresiones enmascaradas, entonces descubrirlas obviamente y dar el manejo adecuado con, obviamente, la información que el paciente necesita saber acerca del tipo de interconsulta que se dé. Que es importante prestar atención a los síntomas cognitivos, incluso posibles fluctuaciones de los mismos. Los pacientes depresivos pueden tener alterada la capacidad de evocación o la atención, pero si se presentan confusos o con deterioro cognitivo, será preciso descartar patologías médicas. Obviamente, estas patologías médicas, y dependiendo de la edad que el paciente pueda tener, estaríamos incluyendo aquellas que pertenecen a los síndromes demenciales, ¿no? Obviamente dependiendo de la edad del paciente, ¿verdad? Pero es de recordar que dentro de todo ese universo sintomatológico que las depresiones tienen, los síntomas cognitivos también están presentes. Y de hecho, hay ciertos antidepresivos que se pueden utilizar que precisamente fueron desarrollados para tener un mejor perfil de acción sobre los síntomas cognitivos. No quiero decir con eso que no hayan o que la mayoría de antidepresivos no puedan efectuar una labor sobre estos síntomas cognitivos. Estoy diciendo que hay algunos antidepresivos como la vortioxetina, por ejemplo, que fueron sintetizados precisamente con esa intención, ¿verdad? Para poder abarcar ese tipo de síntomas. La siguiente. La exploración física debe ser completa, incluso en pacientes con un diagnóstico anterior de depresión, siempre que aparezcan quejas físicas y de manera importante la exploración neurológica, que resulta además muy útil recabar información de familiares o personas que convivan con el paciente, ya que los pacientes deprimidos no suelen dar información objetiva de su funcionamiento basal. Y si a esto también le agregamos lo que mencionaba anteriormente, que muchas veces llegan a las consultas con una expresión de sorpresa, ¿no? ¿Por qué están en salud mental cuando han ido a consultar otras cosas? Entonces, van a ser los familiares o las personas que conocen más del caso de ellos los que serán una fuente de información invaluable para nosotros. Obviamente hay que concretar si existe un consumo de tóxicos por parte de los pacientes, ¿verdad? Ya que ellos suelen consumir más alcohol, ¿verdad? Que cierto grupo de población tóxico, dicho sea de paso, que es muy depresógeno, ¿verdad? Y que puede llegar a darnos un sesgo diagnóstico. Siguiente. Ok. Si estamos hablando de hacer énfasis en un examen físico, por tener en consideración de eso, pues también las pruebas complementarias, considerando el tipo de diagnóstico que podamos tener, no estarán de más.
En ese sentido, considerar hemogramas completos, bioquímica, valoración electrolítica, cuerpos nitrogenados, función hepática, detección de drogas y alcohol, si nuestro hospital lo permitiese, obviamente pruebas de función tiroidea, serologías víricas como mononucleosis, VIH, bacterianas como puede ser afecciones por sífilis, toma de electrocardiogramas o radiografía de tórax, y también se pueden plantear la solicitud de exploraciones más complejas, como la tomografía extracomputarizada, las imágenes de observación magnética, cuando es dentro de las sospechas de la patología médica puedan estar tumores cerebrales. Siguiente. Pues bien, ¿cuáles pueden ser estas enfermedades médicas asociadas a depresión? Pase a la siguiente, por favor. Podemos darnos cuenta que el universo es sumamente amplio. Si hablábamos anteriormente acerca de que puede existir una condición desadaptativa por parte del paciente a aceptar una condición médica en particular, entonces podemos darnos cuenta que la mayoría de problemas médicos que alguien pueda desarrollar, pues si no se tiene suficiente cuidado, si no hay una adecuada información, una adecuada educación este, hacia el paciente, pues de repente no vamos a comparar una enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que están en los trastornos de cerebro y sistema nervioso con infecciones como puede ser una gripe. Más en estos tiempos en los cuales una gripe era relacionada hacia problemas de COVID, entonces en estos años previos nos hemos dado cuenta acerca de la posibilidad que puedan haber esas alteraciones de estado de ánimo por esa desinformación que el paciente pueda tener. Entonces, repito, no es de extrañarse que los procesos de desadaptación se puedan dar si no hay una adecuada información hacia el paciente. Hacemos el siguiente. Y ahí el desfile de diagnósticos pues continúan entre problemas propiamente de salud mental, trastornos de alimentación, no relacionados obviamente a anorexia o bulimia, sino que ya a problemas de avitaminosis. Se mencionaba sobre el historial de la paciente, acerca de la manipulación que había estado teniendo por parte de otras especialidades y con el consiguiente uso de medicamentos para los problemas que ella presenta, pues fármacos o sustancias que pueden ser depresógenos, pues que anfetaminas, que antibióticos, que tenemos ahí antihipertensivos, medicamentos que se utilizan para problemas gástricos, los anticonceptivos, hasta medicamentos utilizados en otro tipo de problemas mucho más serios, ¿verdad? Pues ese, como decía antes, el ramillete de posibilidades médicas es amplio en esta condición. Hacemos el siguiente. Entonces, nosotros podemos tener síndrome depresivo como primera manifestación. Entonces, en ese sentido, hay ciertas patologías que pueden estar digamos, en porcentaje una sobre otra, ¿verdad? Pero aquí prácticamente nada es concluyente. Se dice que los pacientes con endocrinopatías pueden presentar depresión y ansiedad con frecuencia y en ocasiones son los síntomas psiquiátricos las primeras manifestaciones de la enfermedad, ¿verdad? Se sospecha en caso de cuadros depresivos ansiosos resistentes a los antidepresivos con quejas vegetativas muy prominentes y con déficits cognitivos. O aquella vieja experiencia que hemos tenido cuando hemos pasado por las escuelas de psiquiatría, en lo cual un paciente resistente a antidepresivos, los maestros lo que nos hacían considerar en primer lugar era una condición tiroidea, ¿verdad? Y por frecuencia o por porcentaje nos dábamos cuenta de que obviamente las patologías tiroideas se presentaban en un alto número. Por eso se menciona que hipertiroidismo en la enfermedad de Graves se asocia con frecuencia a sintomatología vegetativa como taquicardia, disnea, hipersudoración, pérdida de peso como hiperfagia,
condiciones que pueden ser encontradas inclusive en los trastornos mixtos ansioso-depresivos, que las manifestaciones afectivas preceden a la física según un 14% de los casos, por lo que se hace necesario realizar screening de hormonas tiroideas en pacientes depresivos con antecedentes familiares de problemas tiroideos, aquellos que hayan sido considerados como cicladores rápidos, los que presenten depresiones resistentes, depresión resistente establecida como tal mediante criterio diagnóstico. No estamos hablando de, como mencionaba al inicio, de que hayan sido manejados con antidepresivos, tiempos cortos, dosis inadecuadas. En pacientes posmenopáusicas y también considerarlo en pacientes puérperas. Siguiente. Por otra parte, el hipotiroidismo, que puede tener origen en glándula tiroidea o ser secundario, puede presentarse más en mujeres y los síntomas afectivos son los más prominentes. De este hipotiroidismo podemos tener tres grados en función a cómo esté el porcentaje hormonal. Perdón. Estando grado 1, 2 y 3, siendo el 1 el más grave, lo cual asocia la clínica del hipotiroidismo con sintomatología psiquiátrica depresiva grave, que inclusive puede llegar a presentar cuadros de psicosis, síntomas cognitivos prominentes, inclusive llegando a delirium, obviamente con un alto riesgo de suicidio. El grado 2 generalmente puede presentarse subclínico. Los síntomas psiquiátricos suelen preceder a los físicos en forma de apatía, tristeza o trastornos del sueño. Y por último, el grado 3, que presenta una alta incidencia de hipotiroidismo subclínico, casi el 4%, y se asocia únicamente sintomatología psiquiátrica, pero no llegando a las condiciones del grado 1, que es psicosis, delirio y por ende riesgo de suicidio. Los síntomas psiquiátricos de estos pacientes, lo bueno es, ¿verdad?, a falta de una mejor palabra, que responden en más de un 60% al tratamiento sustitutivo. Siguiente. La enfermedad de Cushing, el síndrome depresivo, suele ser la primera manifestación de la enfermedad casi en un 35% de los casos, siendo muchas veces grave con síntomas psicóticos. La gravedad del cuadro depresivo se ha relacionado obviamente con los niveles de cortisol y responde bien con la normalización de estos. Hablábamos acerca de pruebas complementarias sobre tomografías o imágenes de resonancia magnética, precisamente porque los tumores del sistema nervioso central, cuando estos se ubican en área frontal o temporal de crecimiento lento, son los que más se van a asociar a síntomas afectivos, a apatía y por supuesto depresión. Que los tumores frontales suelen resultar silentes y los síntomas muy inespecíficos, llegando incluso a asociar impulsividad o desinhibición. Y es donde suelen venir ciertas equivocaciones diagnósticas, ¿verdad? Al tratar de asociar estos cuadros a problemas esquizofrénicos de edad tardía a la cabeza. Algunas condiciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson, pues la incidencia de depresión en ellas casi es en un 50% de los casos, precediendo hasta un 25% el desarrollo de los síntomas motores. Algo similar de lo que ocurre en la enfermedad de Huntington, considerándose los síntomas afectivos como parte de la enfermedad, principalmente en las formas de inicio temprano. Se sabe que la depresión no se debe únicamente a los sentimientos de incapacidad que ocasiona la enfermedad, sino que también existe una relación biológica. Por aquello hay un estudio noruego, por cierto, de hace 2004, en la cual se hacía la asociación de niveles dopaminérgicos que obviamente están involucrados en problemas de Parkinson, como están involucrados también en algunas formas de depresión y más que todo en problemas de psicosis, en las cuales se podía hacer ese correlato, ¿verdad?, de sintomatología. Siguiente. Cuadros demenciales a la cabeza de Alzheimer. La depresión puede ser muy variable, oscilando entre el 1 al 90%. Esto dependiendo de las diferencias metodológicas y de criterios que puedan abonar hacia ello.
De esto se han realizado gran número de estudios con finalidad de detectar la relación que existe entre la sintomatología afectiva previa y el mayor riesgo de demencia, detectándose depresión previa a la aparición del deterioro cognitivo en el 44% de los casos, pareciendo que pacientes tras un cuadro depresivo con alteraciones cognitivas leves fueran configurando un cuadro demencial. Ahora, una explicación que se puede dar a eso es que los cuadros depresivos en demencias suelen presentarse de un inicio debido al impacto que suele generar el que a alguien le den la noticia que está desarrollando un cuadro demencial, ¿verdad? Entonces, eh, muchos estudios marcan eso de que es ese impacto al que el paciente es sometido. Ahí volvemos a tomar el punto de la capacidad adaptativa que se pueda tener y por lo tanto, debido a esa misma condición, suele haber más presencia de cuadros depresivos de inicio, ¿verdad? Siguiente. Esclerosis múltiple. Se habla que durante mucho tiempo se prestó más atención a la euforia que a veces acompaña a los pacientes con esclerosis múltiple y que a su vez estaba relacionada con el deterioro cognitivo. Sin embargo, este deterioro cognitivo solía presentarse por el aparecimiento de depresiones, ¿verdad? Ya que hasta en un 42% de los pacientes suele estar. En algunos casos se ha señalado como un pródromo de la enfermedad. Estos pacientes, no solamente por la misma condición depresiva, sino que por todo lo que engloba el cuadro de esclerosis múltiple, presentan un alto riesgo de suicidio, hasta 75 veces más frecuente que la población en general. Sobre todo en los primeros 5 años del diagnóstico, que es donde pues puede presentarse la mayoría. Mucha de la sintomatología, y es en donde, vuelvo a recalcar, la educación de enfermedades en el paciente pues debe ser sumamente importante. Pasemos al siguiente. Epilepsia, algo que al menos en nuestros hospitales, teniendo la facilidad que tenemos neurólogos, podemos darnos cuenta de todo esto. Los trastornos psiquiátricos más frecuentes en ellos, después de los trastornos de personalidad, es la depresión sin que la naturaleza de los periodos positales dependan de una simple adaptación a un trastorno crónico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Más adelante dice, el riesgo es mayor en aquellos epilépticos con foco en el hemisferio dominante, que pueden conllevar un componente endógeno importante con riesgo de suicidio que quintuplica a la población en general. Ahora, esto por varios mecanismos epipatogénicos. Lesiones focales en áreas límbicas, falta de metabolismo interictal del área perifocal, estimulación subclínica de estructuras límbicas en periodos interictales. Todo eso puede estar relacionado a la invocación del efecto depresógeno, ¿verdad? Y también se puede agregar, ¿verdad? La incidencia que algunos anticomiciales puedan llegar a presentar en estos mismos pacientes, ¿verdad? E inclusive se ha agregado por ahí, ¿verdad? La depresión de ácido fólico, que suele acompañar al paciente con epilepsia, que también puede estar dando su aporte a la génesis de episodios depresivos. Siguiente. Cefaleas, otro trastorno neurológico. Se observa una relación estrecha entre la depresión y cefaleas. La cefalea como síntoma es frecuente en los cuadros depresivos y a su vez la depresión suele ser frecuente en los pacientes con cefaleas crónicas. De los tipos de cefalea estudiados son las migrañas las que más frecuentes se asocian a estos cuadros. La frecuencia de depresión en pacientes con migraña es del 20% y se cree, aunque resulta controvertido, que comparte etiología con la depresión en el sentido de un déficit de serotonina cerebral. También puede resultar de un cuadro desadaptativo ante un dolor crónico, principalmente cuando no se ha abordado apropiadamente el manejo de cefalea en este paciente. Siguiente. Pues bien, nada más enumerar esas patologías. Veíamos antes en la diapositiva que, repito, el ramillete es muy amplio y abarcarlo todo, pues prácticamente eso lleva bastante tiempo, ¿no? Bien,
En el tratamiento, al valorar la sintomatología depresiva, en estos pacientes existe un alto riesgo de caer en posiciones extremas, en el sentido de querer comprender los síntomas depresivos del paciente como normales, ¿verdad? Y no tratarlos. Craso error que se suele cometer. O bien en el extremo contrario, de interpretar como psicológicos síntomas que corresponden a la patología orgánica. Entonces, la buena historia, el buen abordaje del paciente es lo que puede llegar a evitar que nosotros cometamos ese tipo de errores. Se menciona que en general las enfermedades que se revisaron pueden dividirse en aquellas de causas tratables y obviamente las que son no tratables, ¿verdad? De entre estas últimas, la gran mayoría tienen un tratamiento sintomático. Desgraciadamente no se puede ofrecer más. Por lo tanto, como regla general, la enfermedad somática deberá estar bien tratada, así como las alteraciones metabólicas que se hayan podido producir y obviamente el dolor acompañante, como mencionábamos en el caso de las cefaleas. Y hay que tener en cuenta que en ocasiones, una vez desarrollado el cuadro depresivo, este evoluciona de manera independiente, aunque se solucione la causa médica que el originó, ¿verdad? Esto ocurre con gran frecuencia en los trastornos tiroideos. De ahí que sea aconsejable realizar seguimiento de los síntomas depresivos hasta bastante tiempo después de haber iniciado el tratamiento. Es lo que se sugiere. Siguiente. En cuanto a la medicación utilizada para tratar o paliar la patología médica, deberemos descartar que ésta pueda tener un efecto depresógeno, como veíamos también en el cuadro. Si un paciente comienza con síntomas depresivos o se agravan los preexistentes al poco tiempo de iniciar un tratamiento, es aconsejable suprimir observar la evolución de los síntomas y sustituir por otro fármaco siempre que sea posible. Obviamente esto de mano de la especialidad que nos haga a nosotros la referencia, ¿verdad? Son las sugerencias que uno puede hacer al endocrinólogo, al nefrólogo, al médico internista, al cardiólogo, si es que existe un potencial para ello. Que el antidepresivo de elección deberá ser en principio aquel que muestre el mejor perfil de eficacia con menos efectos secundarios. Y ahí, como decía un muy querido profesor, depende de la experiencia de cada terapeuta, porque igual mencionaba antes acerca de que si la vortioxetina tiene mejor perfil sobre sintomatología cognitiva, pues de repente uno puede asistir a una charla y darse cuenta que en otras latitudes sigue siendo favorable el uso de tricíclicos para estos pacientes, ¿verdad? Ahora, pudiera ser hasta contradictorio, trayendo en mención el caso que la licenciada López presentó de que la paciente utilizaba mitriptilina, ¿verdad? Sería bastante, contradictorio, porque si consideramos todas las interacciones sobre medicamentos que la mitriptilina pueda tener, entonces la elección sería mejor estar utilizando otro tipo de antidepresivos. Sin embargo, repito, tiene mucho que ver con la experiencia del terapeuta que haya podido tener con X o con Y fármaco. A título personal y afortunadamente, nuestro hospital puede tener inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, entonces, pues son los medicamentos de elección que nosotros podemos utilizar. Aunque obviamente pudiésemos utilizar otro medicamento si existiera la posibilidad de poderlo hacer. Bueno, los pacientes con patologías médicas son mucho más sensibles a los efectos secundarios y además pueden existir variaciones farmacocinéticas relacionadas con velocidad de eliminación, interacciones con otras medicaciones, por lo que se debe iniciar con dosis más baja que en el trastorno primario, intentando alcanzar dosis terapéuticas durante tiempo suficiente, ya sea 6 semanas, y mantener al menos 6 meses si se alcanza la remisión del cuadro. Aquí nos están haciendo énfasis de que debemos ser prudentes en las dosificaciones a utilizar, pacientes en los tiempos que vamos a estar utilizando la medicación, para que esta obviamente sea bien aprovechada
Si hay necesidad de tener que determinar una depresión resistente, pues vamos a tener elementos de peso suficiente para poderlo decir. Y en ese sentido, pues, poder hablar de fallas terapéuticas o no. Veamos si hay algo más. La indicación de TEC, pues, aunque uno puede encontrarse todavía en estos tiempos de que hay voces contradictorias acerca de la utilización, pues se usa. Es una buena opción en casos de los que existe sintomatología muy intensa, cuando hay sintomatología psicótica de difícil resolución y un alto riesgo de suicidio, ¿verdad? Que puedan haber pacientes que no toleren medicación oral o que haya fallas terapéuticas significativas, ¿no? Entonces, la indicación de la terapia electroconvulsiva pues estará siempre ahí, ¿verdad? Que además de los tratamientos biológicos será necesaria una psicoterapia de apoyo. Ya la licenciada López habló de eso, especialmente en los estadios iniciales del tratamiento. Y según lo que se norma, pues que la psicoterapia más reglada es la de corte cognitivo, la que tiene elementos conductuales o dinámicos, y que se va a aplicar en pacientes con cuadros depresivos reactivos a la incapacidad provocada por la enfermedad. Y obviamente como una acompañante ideal de la psicofarmacología.